Una paz por separado. Rusia y Alemania están negociando ya la paz por separado. Las negociaciones son oficiales y ambas potencias ya se han puesto de acuerdo en los puntos principales. En el periódico socialista de Berna apareció recientemente una noticia sobre ello, basada en informaciones que ese periódico posee. La embajada rusa en Berna se apresuró a dar un desmentido oficial y los chauvinistas franceses atribuyeron esos rumores al juego sucio de los alemanes. Pero el periódico se negó a darle importancia a esos desmentidos. Para confirmar la veracidad de su información, señaló la presencia en Suiza de estadistas alemanes, Bullock, y rusos, Stumer, Gers, y un diplomático que había llegado de España, y que los círculos comerciales de Suiza tenían informaciones fidedignas análogas procedentes de los círculos comerciales rusos. El engaño, por cierto, es posible por ambas partes. Rusia no puede admitir que está negociando una paz por separado y Alemania no puede perder la oportunidad de malquistar a Rusia con Inglaterra, independientemente de si existen o no negociaciones y, de ser así, con qué resultados. Para comprender el problema de la paz por separado, no debemos basarnos en los rumores o en las noticias sobre lo que sucede actualmente en Suiza, lo cual en realidad es imposible de comprobar, sino en los hechos políticos irrefutablemente establecidos de las últimas décadas. Dejemos que los señores Plejánov, Henkeli, Potresov y compañía, que desempeñan el papel de lacayos y bufones con ropaje marxista de Purishkevich y Milyukov, traten, como lo desean, de demostrar que la guerra es por culpa de Alemania y que Rusia libra una guerra defensiva. Los obreros con conciencia de clase no escucharon ni escucharán a esos payasos. La guerra fue engendrada por las relaciones imperialistas entre las grandes potencias, es decir, por su lucha para el reparto del botín, una lucha para decidir cuál de ellas se engulliría tales o cuales colonias o pequeños estados. En el primer plano de esta guerra aparecen dos conflictos. El primero entre Inglaterra y Alemania, el segundo entre Alemania y Rusia. Estas tres grandes potencias, estos tres grandes asaltantes, son las principales figuras en la guerra actual. Los demás son aliados subalternos. Ambos conflictos fueron preparados por toda la política seguida por esas potencias durante varias décadas antes de la guerra. Inglaterra hace la guerra para arrebatar a Alemania sus colonias y arruinar a su principal competidor, que la sobrepujaba en forma empedernida con su técnica superior, con su organización, con su ímpetu comercial y en forma tal que, sin recurrir a la guerra, Inglaterra no podía conservar el dominio del mundo. Alemania hace la guerra porque sus capitalistas se consideran, y con justa razón, autorizados a ejercer el sagrado derecho burgués a la supremacía mundial, pillando y saqueando colonias y países dependientes. En particular, Alemania hace la guerra para someter a los países balcánicos y a Turquía. Rusia hace la guerra por la posesión de Galicia, que ella necesita en especial para asfixiar al pueblo ucranio, pues Galicia es el único lugar donde los ucranios tienen o pueden tener libertad relativa, por supuesto,
Armenia y Constantinopla, y también para someter a los países balcánicos. Paralelo al conflicto ruso-alemán de intereses rapaces, existe otro conflicto no menos, sino más profundo entre Rusia e Inglaterra. El objetivo de la política imperialista de Rusia, determinado por la rivalidad secular y por la objetiva relación internacional de fuerzas de las grandes potencias, suele definirse brevemente así: con la ayuda de Inglaterra y Francia, aplastar el poderío alemán en Europa para despojar a Austria, anexarse Galicia y a Turquía, anexándose Armenia y en particular Constantinopla. Y luego de esto, aplastar el poderío inglés en Asia con la ayuda de Japón y de Alemania para arrebatarle toda Persia y completar el reparto de China, etc. Desde hace siglos el zarismo procura la conquista de Constantinopla y de una parte cada vez mayor de Asia, adecuando sistemáticamente su política en conformidad y explotando todo antagonismo y conflicto entre las grandes potencias. Inglaterra resistió a estos esfuerzos durante más tiempo y con mayor persistencia y tenacidad que Alemania. Desde 1878, cuando los ejércitos rusos se acercaban a Constantinopla y la flota inglesa apareció frente a los Dardanelos, amenazando bombardear a los rusos si se atrevían a entrar en Tsargrado. Hasta 1885, cuando Rusia estuvo al borde de una guerra con Inglaterra con motivo del reparto del botín en Asia Central. Afganistán, el avance del ejército ruso hacia el corazón del Asia Central amenazaba el dominio inglés en la India. Y hasta 1902, cuando Inglaterra concluyó una alianza con Japón en preparación de la guerra de este último país contra Rusia. Durante todos esos años, Inglaterra fue el más decidido adversario de la política rusa de rapiña, porque Rusia amenazaba socavar el dominio de Inglaterra sobre una serie de otros pueblos. Y ahora, obsérvese lo que está sucediendo en la guerra actual. Nos hacen perder la paciencia los socialistas que han abandonado al proletariado para pasarse a la burguesía y que dicen que Rusia libra una guerra defensiva o en salvación del país. Cheide. Nos hace perder la paciencia el sentimental Kautsky y compañía y sus discursos sobre una paz democrática, como si los gobiernos actuales o algún gobierno burgués pudieran concertar tal paz. En realidad, esos gobiernos están envueltos en una red de tratados secretos concertados entre ellos mismos y con sus aliados y contra sus aliados. Y el contenido de esos tratados no es casual, no está determinado meramente por malas intenciones, sino por toda la marcha y el desarrollo de la política exterior imperialista. Esos socialistas que engañan a los trabajadores con frases triviales sobre lindas cosas en general, defensa de la patria, paz democrática, sin desenmascarar los tratados secretos que sus propios gobiernos han concertado para saquear a otros países, tales socialistas son traidores acabados al socialismo. Los gobiernos alemán, inglés y ruso llevan todas las de ganar con los discursos en el campo socialista sobre una hermosa paz, porque en primer lugar infunden confianza en la posibilidad de una paz semejante bajo los gobiernos actuales y, en segundo lugar, desvían la atención de la política rapaz de esos gobiernos. La guerra es la continuación de la política, pero la política también continúa durante la guerra. Alemania tiene tratados secretos con Bulgaria y Austria relativos al reparto del botín y continúa realizando negociaciones secretas en ese sentido. Rusia tiene tratados secretos con Inglaterra, Francia, etc., y todos ellos se refieren a saqueo y pillaje de las colonias de Alemania, pillaje de Austria, reparto de Turquía, etc. El socialista que en estas circunstancias pronuncia discursos ante los pueblos y los gobiernos sobre una hermosa paz, se parece al sacerdote que, al ver frente a él, en el primer banco, a la dueña de un burdel y a un oficial de policía que actúan en connivencia, les predica a ellos y al pueblo el amor al prójimo y la observancia de los mandamientos cristianos.
entre Rusia e Inglaterra existe indudablemente un tratado secreto y, entre otras cosas, atañe a Constantinopla. Se sabe que Rusia desea apoderarse de Constantinopla y que Inglaterra no quiere cedérsela. Y aun si Inglaterra cediese Constantinopla a Rusia, trataría luego de arrebatársela o de hacer esta concesión en condiciones perjudiciales para Rusia. El texto del tratado secreto es desconocido, pero que la lucha entre Inglaterra y Rusia se centra precisamente en torno de esta cuestión, que esta lucha prosigue incluso ahora, no solo es cosa sabida, sino que está más allá de cualquier duda. Se sabe también que además de los viejos tratados entre Rusia y Japón, por ejemplo el tratado de 1910, que otorgaba a Japón el derecho de engullirse a Corea y a Rusia el de engullirse a Mongolia, se concertó durante la guerra actual un nuevo tratado secreto dirigido no solo contra China, sino en cierta medida también contra Inglaterra. Esto está fuera de duda, aunque el texto del tratado sea desconocido. Japón venció a Rusia con la ayuda de Inglaterra en 1904 y 1905 y ahora se prepara con cautela para derrotar a Inglaterra con la ayuda de Rusia. En Rusia, en las esferas dirigentes, la pandilla de cortesanos de Nicolás el Sanguinario, la nobleza, el ejército, etc., existe un partido germanófilo. En Alemania, la burguesía, seguida por los social-chauvinistas, ha virado últimamente, en forma señalada, hacia una política prorrusa, hacia una paz por separado con Rusia, hacia el apaciguamiento de Rusia a fin de golpear con todas las fuerzas a Inglaterra. Por lo que a Alemania se refiere, este plan es claro y no deja lugar a dudas. En cuanto a Rusia, la situación es tal que el zarismo preferiría, por supuesto, derrotar primero a Alemania para tomar lo más posible toda Galicia, toda Polonia, Armenia, Constantinopla y aplastar a Austria. Entonces sería más fácil, con ayuda del Japón, volverse contra Inglaterra. Pero evidentemente Rusia no tiene fuerza para esto. Ese es el fondo de la cuestión. El ex socialista señor Plejánov trató de demostrar que los reaccionarios rusos están en general en favor de la paz con Alemania, mientras que la burguesía progresista está en favor de la destrucción del militarismo prusiano y apoya la amistad con la Inglaterra democrática. Esto no es más que un cuento de hadas apropiado para la mentalidad de políticos infantiles. El hecho es que el zarismo y todos los reaccionarios rusos y la burguesía progresista, octubristas y cadetes, quieren una misma cosa: saquear a Alemania, Austria y Turquía en Europa y derrotar a Inglaterra en Asia, para apoderarse de toda Persia, toda Mongolia, todo el Tíbet, etc. Estos queridos amigos solo disienten en cómo y cuándo pasar de la lucha contra Alemania a la lucha contra Inglaterra. Solo en torno a cómo y cuándo. Y este problema, el único en que los queridos amigos disienten, será determinado por consideraciones militares y diplomáticas que solo el gobierno zarista conoce íntegramente y de las cuales los Miliukov y los Guzkov solo conocen una cuarta parte. Arrebatarles toda Polonia a Alemania y Austria. El zarismo está en favor de ello, pero ¿tiene fuerza para ello? ¿Y se lo permitirá Inglaterra? Apoderarse de Constantinopla y de los estrechos, aplastar y desmembrar a Austria. El zarismo está plenamente en favor de esto, pero ¿tiene fuerza para ello? ¿Y se lo permitirá Inglaterra? El zarismo sabe exactamente cuántos millones de soldados han muerto y cuántos más se pueden reclutar entre el pueblo. Sabe exactamente cuántos pertrechos bélicos se gastan y de cuántos más se puede disponer. En caso de una guerra con China, amenaza perfectamente posible, Japón no suministrará más pertrechos bélicos. El zarismo sabe cómo marcharon y están marchando sus negociaciones secretas con Inglaterra acerca de Constantinopla. Conoce la magnitud de las fuerzas inglesas en Salónica, en Mesopotamia, etc. El zarismo conoce todo esto. Tiene todas las cartas en sus manos y hace cálculos exactos, en la medida en que es posible hacer cálculos exactos sobre tales asuntos, en los que el elemento dudoso e incierto de la suerte militar desempeña tan importante papel. En cuanto a los Miliukov y los Guzkov, mientras menos saben, más hablan.
y los Plejánov, Schengeli y Potresov nada saben de los pactos secretos del zarismo y olvidan incluso lo que sabían antes, no aprovechan lo que se puede conocer a través de la prensa extranjera, no examinan el curso de la política exterior del zarismo antes de la guerra, no estudian su desarrollo durante la guerra y por ello desempeñan simplemente el papel de tontos socialistas. Si el zarismo está convencido de que, pese a toda la ayuda de la sociedad liberal, pese a todo el celo de los comités de la industria armamentista, pese a toda la colaboración en la noble causa de producir más proyectiles que prestan los señores Plejánov, Vosdiez, Potresov, Bulkin, Chirkin, Scheide, es la salvación del país, no se rían. De los Kropotkin y todo ese conjunto de lacayos, de que pese a toda esa ayuda y con el estado actual de potencia militar o impotencia militar, de todos los aliados que puede arrastrar y que ya ha arrastrado a la guerra, no puede lograr más. No puede golpear con más fuerza a Alemania, o de que solo puede hacerlo a un costo excesivo, por ejemplo la pérdida de 10 millones más de soldados rusos cuyo reclutamiento, instrucción y armamento costaría tantos miles de millones de rublos más y tantos años de guerra más. Entonces el zarismo no puede dejar de buscar una paz por separado con Alemania. Si nosotros vamos detrás de un botín demasiado grande en Europa, nosotros corremos el riesgo de agotar completamente nuestros recursos militares, de no obtener casi nada en Europa y de perder la oportunidad de recibir nuestra parte en Asia. Así razona el zarismo, y razona correctamente desde el punto de vista de los intereses imperialistas. Razona más correctamente que los burgueses y oportunistas charlatanes como los Miliukov, los Plejánov, Kuchkov, Potresov. Si no se puede obtener nada más en Europa, aún después de anexarse Rumania y Grecia, de la cual nosotros hemos tomado todo lo que pudimos, entonces tomemos lo que aún podemos tomar. Inglaterra no nos puede dar nada ahora. Alemania quizás nos devuelva Curlandia y parte de Polonia y con toda seguridad la Galicia Oriental, que nosotros necesitamos particularmente para ahogar el movimiento ucranio, el movimiento de un pueblo de muchos millones de almas históricamente dormido hasta ahora por la libertad y por el derecho a usar su idioma natal. Seguramente también la Armenia turca. Si tomamos esto ahora, podemos salir de la guerra fortalecidos y podremos mañana, con la ayuda del Japón y de Alemania, con una política inteligente y con la ayuda adicional de los Miliukov, los Plejánov y los Potresov, a la causa de la salvación de la patria bien amada, recibir una buena tajada de Asia en una guerra contra Inglaterra, toda Persia y el Golfo Pérsico, con una salida al océano mucho mejor que Constantinopla, que es una salida solo al Mediterráneo, y protegida por islas que Inglaterra fácilmente puede ocupar y fortificar, con lo que nos privaría de toda salida al mar abierto. Es así exactamente como razona el zarismo y, lo repetimos, razona correctamente, no solo desde el punto de vista monárquico estrecho, sino también desde el punto de vista imperialista en general. Sabe más y ve más allá que los liberales, los Plejánov y los Potresov. Por lo tanto, es perfectamente posible que mañana o pasado mañana nos despertemos y podamos leer un manifiesto de los tres monarcas. Atendiendo al reclamo de nuestros pueblos bien amados, hemos resuelto acordarles la bendición de la paz, firmar un armisticio y convocar un Congreso General Europeo de Paz. Los tres monarcas pueden incluso hacer gala de su sentido del humor, citando fragmentos de los discursos de Van der Velde, Plejánov y Kautsky. Tales como nosotros prometemos, las promesas son lo único barato, aún en estos tiempos en que los precios están por las nubes. Estudiar el problema de la reducción de armamentos y el de una paz permanente, etc. Van der Velde, Plejánov y Kautsky correrán presurosos y organizarán su Congreso Socialista, entre comillas, en la misma ciudad donde sesiona el Congreso de la Paz, y en todos los idiomas habrá un torrente de piadosos deseos, frases sentimentales y discursos sobre la necesidad de defender la patria. El escenario estará bien montado para ocultar el paso de una alianza imperialista anglo-rusa contra Alemania a una alianza imperialista ruso-germana contra Inglaterra. Pero
sea que la guerra termine de esta manera en un futuro cercano, o sea que Rusia persista un poco más en sus esfuerzos por vencer a Alemania y saquear más a Austria, sea que las negociaciones sobre la paz por separado demuestren ser un astuto ardid de chantajistas, el zarismo muestra, por ejemplo, a Inglaterra el proyecto de un tratado con Alemania y le dice tantos miles de millones de rublos y tales concesiones o garantías o firmo mañana este tratado. De todos modos, la guerra imperialista no puede terminar más que en una paz imperialista, salvo que sea transformada en una guerra civil del proletariado contra la burguesía por el socialismo. De todos modos, a no ser que esto ocurra, el resultado de la guerra imperialista será el fortalecimiento de una o dos de las tres mayores potencias imperialistas, Inglaterra, Alemania y Rusia, a expensas de las débiles, Serbia, Turquía, Bélgica, etc. Y es perfectamente factible que los tres asaltantes se fortalezcan después de la guerra al repartirse el botín, las colonias, Bélgica, Serbia, Armenia. Toda la discusión girará en torno a la parte que le ha de corresponder a cada uno. De todos modos, lo irrevocable, lo inevitable e indudable es que tanto los socialchauvinistas acabados y declarados, es decir, los individuos que admiten abiertamente la defensa de la patria en la guerra actual, y los socialchauvinistas indecisos encubiertos, es decir, los kauskianos, con su prédica sobre la paz en general, sin vencedores ni vencidos, etc., queden chasqueados y desacreditados, etc. Pues toda paz concertada por los mismos gobiernos burgueses que iniciaron la guerra, o por otros parecidos, demostrará de manera evidente a todos los pueblos qué papel tan servil desempeñaron respecto del imperialismo ambos tipos de socialistas. Cualquiera que sea el resultado de la presente guerra, han de tener razón quienes sostuvieron que la única salida socialista posible era la guerra civil del proletariado por el socialismo. Han de tener razón aquellos socialdemócratas rusos que sostuvieron que la derrota del zarismo, su total desastre militar, es, de todos modos, el mal menor. Pues la historia jamás se estanca. Prosigue su marcha hacia adelante también durante esta guerra, y si el proletariado de Europa no puede marchar ahora al socialismo, si no puede sacudirse el yugo de los socialchauvinistas y kauskianos en el curso de esta primer gran guerra imperialista, Europa Oriental y Asia podrán marchar hacia la democracia con botas de 7 leguas, pero solamente si el zarismo es completamente derrotado y privado de toda posibilidad de continuar su política imperialista de tipo semifeudal. La guerra matará y destruirá todo lo débil, incluidos el socialchauvinismo y el kauskismo. Una paz imperialista hará que esas debilidades sean más evidentes, más vergonzosas, más repugnantes. Socialdemócrata número 56, 6 de noviembre de 1916. Se publica de acuerdo con el texto del periódico.